Hola exploradores de lo desconocido. Bienvenidos a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios más intrigantes de la historia y la Biblia. La historia de la iglesia primitiva está llena de desafíos, persecuciones y batallas espirituales. Desde su nacimiento en el siglo I, la comunidad cristiana tuvo que enfrentar no solo la oposición de las autoridades romanas y judías, sino también los peligros internos que amenazaban con corromper la pureza del Evangelio. En medio de este escenario turbulento, encontramos figuras que, en lugar de ser ejemplos de fe y perseverancia, se convirtieron en advertencias vivas sobre el peligro de la apostasía. Dos de estos personajes son Himeneo y Alejandro, mencionados por el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo. Pablo, el gran misionero y apóstol de los gentiles, sabía que la fe en Cristo no solo debía proclamarse, sino también protegerse de falsos maestros y doctrinas corruptas. Fue en este contexto que escribió a Timoteo, un joven líder cristiano, advirtiéndole sobre ciertos individuos que habían desviado su fe y estaban causando daño dentro de la comunidad. En 1 Timoteo 1, 18-20, Pablo dice: «Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar». Este pasaje es una de las advertencias más serias del Nuevo Testamento. Pero, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Qué hicieron para merecer semejante condena? Y lo más importante, ¿qué lección podemos aprender de su historia? Himeneo es mencionado nuevamente en la segunda carta de Pablo a Timoteo, junto con otro personaje llamado Fileto. En 2 Timoteo 2, 16-18, Pablo advierte: «Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos». Este detalle nos da una pista clave sobre el tipo de enseñanza que promovía Himeneo. Al parecer, él y sus seguidores estaban enseñando que la resurrección ya había ocurrido, lo que iba en contra de la doctrina cristiana de la resurrección futura de los creyentes. Esta falsa enseñanza no solo confundía a los nuevos creyentes, sino que también ponía en peligro su esperanza en la promesa de Cristo. Alejandro, por otro lado, es un personaje menos definido en las Escrituras. En 2 Timoteo 4, 14-15, Pablo menciona a un Alejandro, el calderero, diciendo: «Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera ha resistido nuestras palabras». No sabemos con certeza si este es el mismo Alejandro mencionado en 1 Timoteo, pero lo que está claro es que este hombre fue un oponente acérrimo del ministerio de Pablo, resistiendo activamente la enseñanza apostólica. Su influencia negativa y oposición directa a la fe cristiana lo convirtieron en una figura peligrosa dentro de la comunidad. La mención de que Pablo los entregó a Satanás es una declaración fuerte. Esto no significa que Pablo los condenó al infierno, sino que, como en el caso de la disciplina eclesiástica mencionada en 1 Corintios 5:5, se refiere a una exclusión de la comunidad de creyentes con la esperanza de que, al experimentar las consecuencias de su pecado, pudieran arrepentirse y volver a la verdad. Pero más allá de la historia de estos dos hombres, la gran pregunta es: ¿qué nos enseña esta advertencia? En primer lugar, nos recuerda que la apostasía no es algo repentino. Nadie se aleja de la fe de un día para otro. Es un proceso que comienza con pequeñas concesiones, compromisos con doctrinas erróneas y una indiferencia progresiva hacia la verdad de Dios. También nos muestra la importancia de una enseñanza sana. Pablo enfatiza repetidamente la necesidad de guardar la sana doctrina y evitar las especulaciones y argumentos sin fundamento. La verdad de Dios es un ancla firme para nuestra fe, y cuando nos alejamos de ella, corremos el riesgo de naufragar espiritualmente, como lo hicieron Himeneo y Alejandro. Finalmente, nos desafía a examinar nuestro propio caminar con Dios. ¿Estamos creciendo en la verdad o estamos permitiendo que ideas erróneas influyan en nuestra fe? ¿Nos estamos aferrando a la esperanza de la resurrección y la vida eterna en Cristo, o estamos siendo arrastrados por filosofías y pensamientos humanos que distorsionan la palabra de Dios? La advertencia de Pablo sigue siendo relevante hoy. En un mundo donde tantas voces intentan redefinir la fe y adaptarla a los estándares cambiantes de la sociedad, debemos permanecer firmes en la verdad del Evangelio. No permitamos que la historia de Himeneo y Alejandro se repita en nuestras vidas. En su lugar,
Aferrémonos a la fe con una conciencia pura, confiando en la gracia y el poder de Dios para sostenernos hasta el final. Así que te invito a reflexionar sobre esto. Examina tu corazón, profundiza en la palabra de Dios y mantente firme en la verdad. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, comparte este video con otros para que juntos sigamos aprendiendo y creciendo en la fe. Nos vemos en el próximo episodio. Aquí está o inició do seu script como tom intrigante e envolvente, perfeito para capturar a atenção do público desde o primeiro segundo. Se precisar de ajustes ou quiser que eu continue, me avise. Pablo, en su carta a Timoteo, menciona dos nombres que resuenan como advertencias sombrías en la historia de la iglesia primitiva, Himeneo y Alejandro. Pero, ¿quiénes eran estos hombres y por qué Pablo habló de ellos con tanta severidad? Para responder a esta pregunta, necesitamos viajar a los días en que la fe cristiana se expandía con fervor, pero también enfrentaba oposición y desviaciones. En 1 Timoteo 1, 19-20, Pablo advierte, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual algunos han rechazado y naufragaron en cuanto a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esas palabras son impactantes. No estamos hablando de simples errores teológicos o malentendidos menores. Pablo los señala como aquellos que naufragaron en la fe y los entrega a Satanás. ¿Pero qué significa eso exactamente? Para entenderlo, debemos examinar 2 Timoteo 2, 17-18, donde Pablo nuevamente menciona a Himeneo y lo acusa de propagar una herejía peligrosa. Su palabra carcomerá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Himeneo, al parecer, estaba enseñando que la resurrección de los creyentes ya había ocurrido, lo que iba en contra de la doctrina apostólica y estaba causando confusión y destrucción espiritual entre los cristianos. En cuanto a Alejandro, aunque no se dan muchos detalles sobre su error específico, en 2 Timoteo 4:14 Pablo lo menciona nuevamente: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pagará conforme a sus hechos. No solo se desvió de la fe, sino que también se convirtió en un opositor activo del Evangelio, perjudicando directamente la obra de Pablo. El hecho de que Pablo diga que los entregó a Satanás suena drástico y hasta aterrador, pero en la cultura judía y cristiana primitiva, esta expresión no significa simplemente condenación, sino una disciplina severa con el propósito de corrección. Era una manera de apartarlos de la comunidad cristiana para que experimentaran las consecuencias de su pecado y, con suerte, se arrepintieran y volvieran a la verdad. La historia de Himeneo y Alejandro es una advertencia poderosa sobre los peligros de apartarse de la sana doctrina. Nos muestra que la apostasía no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso de alejamiento progresivo de la verdad que comienza con pequeñas desviaciones hasta convertirse en una oposición total a Dios. Es una lección que nos llama a examinar constantemente nuestra fe, mantenernos firmes en la palabra y no dejar que doctrinas falsas nos desvíen del camino de Cristo. La apostasía es un tema que ha preocupado a la Iglesia desde sus primeros días. Es un concepto que aparece repetidamente en la Biblia como una advertencia seria para todos aquellos que han escuchado la verdad, pero que en algún momento deciden rechazarla. Pero, ¿qué significa realmente la apostasía? ¿Por qué es tan peligrosa? Y, sobre todo, ¿cómo podemos evitar caer en ella? La palabra apostasía proviene del griego apostasía, que significa abandono o rebelión. En términos cristianos, se refiere a la decisión consciente de apartarse de la fe verdadera y rechazar la enseñanza de Cristo. No se trata simplemente de dudar o de tener preguntas sobre la fe, sino de un rechazo deliberado de la verdad revelada en las Escrituras. A lo largo de la historia de la Iglesia, la apostasía ha sido una amenaza constante. Desde los primeros días del cristianismo, Pablo y los demás apóstoles advirtieron a los creyentes sobre el peligro de aquellos que, habiendo conocido la verdad, decidieron abandonarla y difundir enseñanzas falsas que desviaban a otros del camino de Dios. Uno de los ejemplos más claros de apostasía en la Biblia es el caso de Himeneo y Alejandro. Estos dos hombres, mencionados en las cartas de Pablo a Timoteo, representan un serio peligro para la comunidad cristiana de su época. Pablo menciona a Himeneo en dos ocasiones, primero en 1 Timoteo 1, 19-20 y luego en 2 Timoteo 2, 17-18. En la primera referencia, Pablo lo describe como alguien que ha naufragado en la fe y junto con Alejandro ha sido entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta frase indica que su conducta era tan dañina para la iglesia que Pablo tomó una medida drástica al separarlos de la comunidad creyente. Pero, ¿qué era exactamente lo que Himeneo y Alejandro estaban enseñando? Según 2 Timoteo 2, 17-18,
Himeneo y otro hombre llamado Fileto afirmaban que la resurrección ya había tenido lugar. Esta enseñanza era peligrosa porque negaba una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, la resurrección futura de los creyentes. Para los cristianos, la resurrección de los muertos es una promesa central de la fe, basada en la resurrección de Cristo. Si la resurrección ya había ocurrido de alguna manera simbólica o espiritual, como afirmaban Himeneo y sus seguidores, entonces se eliminaba la esperanza de la vida eterna y se socavaba la esencia del Evangelio. Alejandro, por otro lado, es mencionado en 2 Timoteo 4:14, donde Pablo dice que le causó muchos males. Aunque la Biblia no detalla exactamente qué hizo Alejandro, es probable que fuera un fuerte opositor de la enseñanza de Pablo y que trabajara activamente para socavar su ministerio. Algunos estudiosos creen que Alejandro pudo haber sido un judío que se oponía a la predicación del Evangelio entre los gentiles, mientras que otros piensan que podría haber sido un cristiano apóstata que se volvió en contra de Pablo. Sea cual sea el caso, Pablo advierte a Timoteo que tenga cuidado con él, lo que sugiere que su influencia era peligrosa. El caso de Himeneo y Alejandro nos muestra que la apostasía no es solo un asunto personal, sino que puede tener un impacto devastador en la comunidad de creyentes. La falsa enseñanza no solo afecta a quienes la propagan, sino que también puede desviar a muchos otros de la verdad. Por eso, Pablo exhorta constantemente a los creyentes a aferrarse a la sana doctrina. En 2 Timoteo 1, 13-14, le dice a Timoteo: retén la norma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esta advertencia sigue siendo relevante hoy. Vivimos en un tiempo en el que muchas doctrinas falsas se han infiltrado en la iglesia. Desde enseñanzas que minimizan la importancia del pecado hasta movimientos que distorsionan la gracia de Dios, la apostasía sigue siendo una amenaza real. Muchos han abandonado la fe por seguir filosofías humanas, tradiciones religiosas sin fundamento bíblico o incluso por desilusión con la iglesia, pero la Biblia nos advierte que, en los últimos tiempos, habrá un aumento de la apostasía. En 2 Tesalonicenses 2:3, Pablo habla de la apostasía como un evento que ocurrirá antes del regreso de Cristo. ¿Cómo podemos protegernos de la apostasía? La respuesta está en conocer y permanecer en la verdad. Jesús dijo en Juan 8:31-32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto significa que la única forma de evitar ser engañados por doctrinas falsas es tener un conocimiento sólido de la palabra de Dios. No podemos depender solo de lo que otros nos dicen, debemos estudiar las Escrituras por nosotros mismos, orar por discernimiento y pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Además, debemos estar alertas a las señales de la apostasía en nuestra propia vida. Cuando comenzamos a cuestionar la autoridad de la Biblia, cuando preferimos seguir nuestras emociones en lugar de la verdad revelada, o cuando nos volvemos indiferentes a las cosas espirituales, estamos en peligro de alejarnos de la fe. Hebreos 3:12 nos advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La apostasía no sucede de la noche a la mañana, es un proceso gradual de alejamiento de la verdad. También es importante recordar que no estamos solos en esta lucha. Dios nos ha dado la iglesia como una comunidad donde podemos fortalecernos mutuamente en la fe. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión con otros creyentes nos ayuda a mantenernos firmes y nos protege contra el engaño. Himeneo y Alejandro son recordatorios de que cualquiera puede caer en la apostasía si no está firmemente arraigado en la verdad. Su historia nos muestra la urgencia de permanecer fieles a la doctrina de Cristo y de estar siempre atentos a las enseñanzas que escuchamos. La apostasía no es solo un peligro del pasado, es una realidad presente que afecta a muchas personas hoy. Por eso, es fundamental que cada uno de nosotros examine su corazón y se pregunte: ¿estoy aferrándome a la sana doctrina? ¿Estoy fundamentando mi fe en la palabra de Dios o en ideas humanas? ¿Estoy permitiendo que influencias externas debiliten mi relación con Cristo? Si queremos perseverar hasta el fin, debemos mantenernos firmes en la verdad, depender de la gracia de Dios y velar en todo momento para no ser engañados. La apostasía es real, pero también lo es el poder de Dios para guardar a aquellos que confían en Él. Imagina un barco en alta mar. La tripulación ha zarpado con gran esperanza, con destino a una tierra prometida. Las velas están desplegadas, el viento sopla con fuerza y la travesía parece segura. Pero, de repente, surgen problemas. Pequeñas grietas comienzan a aparecer en el casco,
El timón se descontrola y las aguas turbulentas amenazan con hundirlo todo. Lo que comenzó como una travesía firme y segura se convierte en un desastre. El barco naufraga, queda a la deriva y, finalmente, se hunde en las profundidades del océano. Este cuadro dramático es exactamente la imagen que la Biblia usa para describir la fe de aquellos que se han apartado de la verdad. Pablo advierte en 1 Timoteo 1, 19-20 que algunos han naufragado en cuanto a la fe y menciona a Himeneo y Alejandro como ejemplos de esto. Pero, ¿qué significa realmente naufragar en la fe? ¿Cómo alguien que una vez caminó en la verdad puede terminar perdido en un mar de engaño y desesperación? Y lo más importante, ¿cómo podemos evitar que nuestra fe sufra este mismo destino trágico? El naufragio de la fe no ocurre de la noche a la mañana. No es un evento repentino, sino un proceso que comienza con pequeñas desviaciones. Un barco no se hunde solo porque una ola lo golpea, primero hay señales de advertencia. Grietas en el casco, corrientes traicioneras, tormentas no previstas. Así ocurre con la fe. Todo comienza cuando alguien permite que el engaño se infiltre lentamente en su corazón. Quizás empieza a cuestionar la autoridad de la palabra de Dios. Tal vez deja de orar con regularidad, o comienza a escuchar enseñanzas que suenan atractivas pero que están en contradicción con la Escritura. Al principio, parece inofensivo, pero con el tiempo, la desviación se vuelve más evidente. Como un barco sin rumbo, la persona es llevada por vientos de falsas doctrinas y, sin darse cuenta, se aleja cada vez más de la verdad. Himeneo y Alejandro son ejemplos trágicos de este fenómeno. Estos hombres, que en algún momento estuvieron expuestos a la enseñanza apostólica, terminaron alejándose de la fe y arrastrando a otros con ellos. Según 2 Timoteo 2, 17-18, Himeneo y su compañero Fileto enseñaban que la resurrección ya había ocurrido. Esta idea, aunque puede parecer un simple error doctrinal, en realidad socavaba uno de los pilares fundamentales del Evangelio. La resurrección de los muertos es la gran esperanza de los creyentes, la promesa de que la muerte no es el final, sino el principio de la vida eterna con Cristo. Al decir que la resurrección ya había ocurrido, Himeneo estaba negando esta esperanza y confundiendo a muchos. Su enseñanza era como un cáncer que se extendía rápidamente, destruyendo la fe de quienes lo escuchaban. Alejandro, por otro lado, es descrito como alguien que causó mucho daño a Pablo y a la iglesia. En 2 Timoteo 4:14, Pablo advierte a Timoteo sobre él, diciendo que el Señor le pagará conforme a sus hechos. Aunque no se nos dice exactamente qué hizo, es claro que su oposición al Evangelio fue intensa. Quizás era un perseguidor de los cristianos, o tal vez un apóstata que, habiendo conocido la verdad, decidió luchar contra ella. El destino de estos hombres nos muestra lo destructivo que puede ser el naufragio de la fe. No solo afecta a la persona que se aparta, sino que también puede influir en otros y hacer que muchos más se pierdan. Una vez que alguien comienza a alejarse de la verdad, el peligro es que arrastre consigo a quienes lo rodean. Por eso Pablo usa palabras tan fuertes al hablar de ellos. No eran simplemente personas con dudas, eran individuos que habían abrazado el engaño y lo propagaban activamente. Pero, ¿cómo podemos evitar este destino? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra fe permanezca firme y no termine estrellándose contra las rocas de la apostasía? Primero, debemos estar firmemente arraigados en la palabra de Dios. En Mateo 7, 24-27, Jesús compara a los que escuchan su enseñanza y la ponen en práctica con un hombre que construye su casa sobre la roca. Cuando vienen las tormentas, la casa permanece firme porque tiene un buen fundamento. Pero los que oyen y no obedecen son como aquellos que construyen sobre la arena. Cuando llegan las pruebas, su fe se derrumba. La Biblia es nuestra roca, nuestro ancla en medio del mar tormentoso de este mundo. Si queremos evitar el naufragio, debemos aferrarnos a ella con todas nuestras fuerzas. Segundo, necesitamos discernimiento espiritual. En 1 Juan 4:1 se nos dice que no debemos creer a cualquier espíritu, sino probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todas las enseñanzas que parecen espirituales o bíblicas son verdaderas. Muchas doctrinas falsas se disfrazan de verdad, pero en su esencia son engaños destructivos. Debemos estar alerta, examinando todo a la luz de la Escritura y pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe. Tercero, es vital mantener una relación constante con Dios a través de la oración. La oración no es solo un acto religioso, es nuestra conexión con el Creador, nuestra manera de fortalecer nuestra fe y recibir dirección divina. Cuando dejamos de orar, nos volvemos vulnerables a las dudas y al engaño. Pero cuando permanecemos en comunión con Dios, Él nos sostiene y nos da la fuerza para resistir cualquier tormenta.
Cuarto, debemos rodearnos de una comunidad de fe saludable. La iglesia no es solo un lugar de reunión, sino un cuerpo diseñado para edificar y proteger a sus miembros. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a animarnos unos a otros. Cuando estamos solos, somos más fáciles de engañar, pero cuando caminamos junto a otros creyentes comprometidos, podemos fortalecernos mutuamente y ayudarnos a mantenernos en el camino correcto. Finalmente, debemos tener un corazón humilde y dispuesto a corregirse. Uno de los mayores peligros de la apostasía es la soberbia espiritual, el creer que no necesitamos corrección ni enseñanza. Himeneo y Alejandro, en su orgullo, rechazaron la verdad y prefirieron aferrarse a su propio entendimiento. Pero Proverbios 3, 5-6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La humildad nos mantiene en la verdad y nos protege del engaño. El naufragio de la fe es una realidad trágica, pero no inevitable. Dios nos ha dado todos los recursos necesarios para mantenernos firmes hasta el final. Nos ha dado su palabra, su espíritu, su iglesia y la promesa de que Él mismo nos sostendrá. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que hoy, examina tu vida. ¿Tu fe es fuerte o hay grietas en tu barco? ¿Estás firmemente anclado en la verdad o estás a la deriva? No esperes hasta que sea demasiado tarde. Asegura tu fe, aférrate a Dios y evita el desastre. Que el Señor nos guarde de toda apostasía y nos ayude a llegar seguros al puerto eterno. La historia de Himeneo y Alejandro no es solo un relato del pasado, sino una advertencia para cada uno de nosotros hoy. La advertencia de Pablo no era únicamente para Timoteo o para la iglesia primitiva, sino para todos los que seguimos a Cristo. La apostasía no es algo que sucede de repente, sino un proceso que comienza en el corazón, muchas veces de manera sutil, y termina alejando a las personas completamente de la verdad. ¿Cómo podemos aplicar esta advertencia a nuestra vida hoy? En primer lugar, debemos examinar nuestra propia fe. En 2 Corintios 13:5, Pablo nos exhorta: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. No podemos dar por sentado que estamos firmes. La Biblia nos advierte repetidamente sobre el peligro de un corazón engañoso, sobre la posibilidad de apartarnos poco a poco si no permanecemos vigilantes. Himeneo y Alejandro, en algún momento, estuvieron dentro de la comunidad de creyentes. Seguramente conocieron la verdad, pero en algún punto decidieron rechazarla. Su historia nos muestra que no basta con haber estado en la iglesia o haber escuchado la palabra, lo que realmente importa es si permanecemos en ella. Uno de los mayores peligros para la fe cristiana es la complacencia espiritual. Muchas veces, las personas se alejan de Dios no porque de un día para otro decidan rechazarlo, sino porque comienzan a descuidar su relación con Él. La oración se vuelve esporádica, el estudio de la Biblia deja de ser una prioridad y poco a poco, las verdades que antes parecían innegociables se van debilitando en su corazón. Por eso, Pablo insiste en que debemos aferrarnos a la sana doctrina. En 1 Timoteo 4:16, le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El problema con Himeneo y Alejandro no era solo que ellos mismos se habían desviado, sino que estaban arrastrando a otros con ellos. Su enseñanza sobre la resurrección había causado confusión en la iglesia, debilitando la fe de algunos. Esto nos muestra la importancia de ser cuidadosos con lo que escuchamos y con las enseñanzas que permitimos entrar en nuestra mente y corazón. Hoy en día, estamos rodeados de una gran cantidad de información. Existen innumerables predicadores, teólogos y maestros que enseñan diferentes doctrinas. Algunos son fieles a la palabra de Dios, pero otros han torcido la verdad para adaptarla a sus propias ideas. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de discernir entre la verdad y el error. No todo lo que suena espiritual o bíblico es necesariamente correcto. Debemos hacer lo que hicieron los bereanos en Hechos 17:11, quienes escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Otra lección crucial que podemos aprender de la historia de Himeneo y Alejandro es la importancia de la perseverancia en la fe. Jesús advirtió en Mateo 24:13, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». La fe cristiana no es un evento de un solo momento, sino un camino de perseverancia. No basta con haber creído una vez, sino que debemos permanecer firmes hasta el final. Himeneo y Alejandro nos muestran lo que puede suceder cuando alguien deja de aferrarse a la verdad.
Su naufragio en la fe nos recuerda que debemos permanecer anclados en Cristo, porque Él es el único fundamento seguro. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de estar en el camino correcto? La clave está en la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, 16-17, Pablo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si queremos evitar el error, debemos conocer la verdad. No podemos depender solo de lo que escuchamos de otros, debemos escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. La Biblia no es un libro antiguo y desactualizado, sino la voz viva de Dios que nos guía en todo tiempo. También debemos rodearnos de una comunidad de fe que nos ayude a crecer espiritualmente. La apostasía muchas veces comienza cuando una persona se aleja de la comunión con otros creyentes. La iglesia no es solo un lugar de reunión, sino un espacio donde somos fortalecidos, corregidos y edificados en la fe. Hebreos 10, 24-25 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Si queremos permanecer firmes, necesitamos el apoyo y la exhortación de otros creyentes que también están caminando en la verdad. La historia de Himeneo y Alejandro es una advertencia seria. Nos muestra lo destructiva que puede ser la apostasía y cómo el alejamiento de la verdad puede traer graves consecuencias, pero también es un llamado a la fidelidad, a la perseverancia y al compromiso con la sana doctrina. No podemos tomar la fe a la ligera, no podemos asumir que nunca caeremos. Debemos estar atentos, vigilantes y firmes en la verdad. Si hoy te das cuenta de que tu fe se ha debilitado, si has permitido que influencias erróneas afecten tu caminar con Dios, es el momento de regresar a la verdad. La gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten y buscan su guía. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, quiero invitarte hoy a examinar tu corazón. ¿Estás aferrado a la verdad de Cristo? ¿O has permitido que filosofías humanas, dudas o falsas enseñanzas debiliten tu fe? No hay tiempo que perder. La Biblia nos dice que vivimos en los últimos tiempos y que la apostasía aumentará. Pero también nos da la seguridad de que aquellos que permanecen en Cristo serán guardados hasta el final. Así que mantente firme en la fe. No te dejes engañar. Busca la verdad con diligencia. Llena tu mente con la palabra de Dios. Rodéate de personas que te edifiquen en la fe. Y sobre todo, nunca apartes tu mirada de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor nos ayude a permanecer firmes hasta el día de su regreso. Amén. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Ayuda a difundir la palabra a los 4 vientos.